Bien, como dijimos en el inicio, vamos a conversar en esta parte con Raquel Rivera. Raquel es una luchadora feminista del grupo Hermanas Mirabal, que con cierta frecuencia viene a conversar con nosotros sobre lo que está sucediendo en el ámbito de la prevención y de la violencia y regímenes de consecuencia de los actos de violencia, sobre todo los ocurridos en el país. Le doy las buenas noches y saludo la presencia con nosotros a Raquel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Denis. De igual manera, las buenas noches a las amigas y amigos que están en sintonía con el programa. Ya, y gracias. Buen inicio de semana. Así es, gracias Raquel por venir a conversar con nosotros. Fíjate, el otro día estuve en una actividad con la ministra de la Mujer, la ministra licenciada Janet Camilo, y nos entregó un papelito donde habla de los logros de esta gestión. Dice que entre los logros que destacó están la puesta en funcionamiento de la línea de emergencia, que solo hasta junio de 2018 ha recibido 3.134 llamadas de mujeres que han solicitado ayuda y de las cuales 235 fueron rescatadas en situaciones extremas de violencia por las unidades del Departamento de Prevención de Violencia. Conoce tu fundación, la fundación de la cual formas parte, los servicios a través de esta línea de auxilio, de esta línea de emergencia. Fíjate, con relación a las iniciativas de cara a tratar de prevenir la violencia, evidentemente que se han tomado algunas iniciativas. Sin embargo, las personas que son responsables, en este caso, Janet Camilo, lo de la ministra de la Mujer, que cuando se integró al Ministerio de la Mujer, se reunió con nosotras realmente acá en Santiago para mostrarnos su deseo, su buena voluntad de ella poder trabajar y de hacer quizás algunos cambios. Y aunque pudiera decir que sí conozco de la línea, no obstante, es importante señalar que, bueno, Janet Camilo, como otras que puedan venir, tienen muy buenas intenciones, tienen el conocimiento y hasta la sensibilización en el tema que tiene que ver con las mujeres. ¿Qué nosotras hemos planteado? Que justamente quienes toman las decisiones, o sea, los tomadores de decisiones, si no están sensibilizados, Denis, con el tema de la violencia que afecta sobre todo a las mujeres. Pero tú conoces la efectividad de esta línea, ¿realmente conoces alguna víctima de violencia que haya hecho uso de esta línea de emergencia y que se le haya puesto caso? Bueno, conozco del número y conozco de la emergencia y sí se han hecho uso. Lo que yo te puedo decir, o sea, yo no puedo dar esas estadísticas que da Janet, que a lo mejor sí es uno de sus planes y lo tiene muy activo. Lo que yo sí te puedo decir, que funciona la línea de emergencia. Que la línea de emergencia, como otras iniciativas que se han tomado, pudieran surtir los efectos para la población en la medida en que ese servicio sea con calidad y calidez. Cuando hablamos de calidad, tiene que ver con la respuesta que reciban la víctima en el momento. Yo no sé si tú oíste el caso antes de ayer de una joven que fue asesinada en el distrito municipal de Hato del Yaque. Y esa joven había ido a la unidad de violencia intrafamiliar y tenía una orden de arresto del agresor. Y se la dieron a ella para Sin que ella embargo, se la llevara, no solo eso, no eso, sino que cuando ella se sentía amenazada y vio al agresor, dicen que ella fue al cuartel de ahí de Hato del Yaque a buscar ayuda y ellos le dijeron que ellos no la podían atender en ese momento, que volviera más tarde. Y ya tú sabes cuál fue el resultado. Como esas, hay muchas mujeres que han ido a buscar ayuda en la línea de auxilio, en la unidad de violencia, en la casa de acogida. ¿Te acuerdas del caso de Miguelina, la de Polo Nuevo? Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear? Sin quitarle mérito a la voluntad, al esfuerzo y a la actitud que tengan las personas que estén ahí. No podemos
decir que todo está bien y aunque hayan habido logros, no son lo suficiente porque decirte a ti por que ejemplo, cada tú acabas año... de identificar una deficiencia importantísima, y es que en ese destacamento de Hato del Yaque ha debido de haber una persona específicamente para recibir las denuncias de violencia. Con que solamente le hubiesen hecho caso a Era la víctima, suficiente, a era la hoy suficiente. víctima, que fueran en el momento, era más que suficiente. Y fíjate, nosotras realizamos una reunión justamente en esta semana que recién finaliza con el nuevo procurador fiscal, porque tú sabes que en el caso de la fiscal que estaba, ya habían algunos niveles de coordinación. Y una de las cosas que le señalamos, Denis, es la necesidad de que todos esos actores trabajen de manera integrada. ¿Para qué? Para que cuando llegue la víctima a la unidad de violencia y le pongan una orden de alejamiento y le den una orden de arresto o citen a la pareja o necesiten ayuda psicológica, pues que cada uno de esos organismos, de esas instituciones, pues actúen rápidamente. ¿Para qué? Para evitar que las cosas sucedan. Mira, yo también, por eso te digo, las experiencias que uno ha vivido. Una vez asesinaron a una joven y bueno, yo me puse en coordinación con Luisa tuvo muy buena actitud, sin embargo, cuando el agresor estaba donde se debía detener, porque andaba prófugo y teníamos la información, quienes fueron al lugar donde el agresor estaba, el Ministerio Público y la policía, al parecer tenían algún nivel de relación y la excusa fue que no podían penetrar a la casa donde estaba el agresor porque ellos no tenían una orden de fiscal. Y yo inmediatamente llamé y reclamé, ¿verdad? Porque se supone que fue lo primero. Y sí, ella había dado la orden, tenía la misma notificación, tenía la orden de fiscal, pero el Ministerio Público... No lo quiso leer, no lo quiso leer. No, entonces, esos niveles de... Hay cosas que léalo bien para que usted vea, para entonces, que usted vea. Sin embargo, tú sabes de otros casos que si a ellos les interesa, independientemente de que tengan o no la orden del fiscal, ellos penetran. Claro. Entonces, una de las cosas que nosotras entendemos que hace falta, primero, que quienes toman las decisiones, las altas instancias, se sensibilicen y cuando definan un plan, Denise, ese plan sea honesto y sea serio. Y decimos siempre que cuente con los recursos humanos, materiales y económicos. Ese es un elemento importante para poder hablar de la prevención. Y para poder avanzar. Segundo, fíjate, es suficiente con una simpleza. Están los mecanismos establecidos. Exacto. La policía existe como entidad. ¿Verdad? Está. Entonces, nada más, era sencillo. Con que cumpla con su papel, que cumpla con su compromiso, es suficiente. Y evitas una víctima. Pero para eso tienen que estar sensibilizados. Y no todo el que te dice a ti que está preocupado o que está de acuerdo con que se erradique la violencia contra la mujer, no todo el que te lo dice en el discurso, así mismo lo asume en la práctica. Y entonces esa falta de sensibilización y esa justificación, cuando tú escuchas, Denis, yo fui una vez con una víctima y el policía le decía, pero ¿usted está segura que usted no le hizo nada que provocara que ese hombre la agrediera? Justificando la agresión. Y si tú ves, por ejemplo, las declaraciones del agresor hoy de que decidió entregarse diciendo que él no quería agredir a la víctima, él andaba con esa arma de fuego, según él, era para otra persona, oye bien, y esa otra persona, adivina quién era, con quien él sospechaba que la expareja del que ya no estaban juntos tenía una relación con ella. Entonces, ella sí estaba segura de que él la había amenazado y por eso ella se había acercado. Y tú dices, bueno, pero si están funcionando todos estos mecanismos, se supone que no debiera de caer una, ¿sí o no? Así es. No debiera de caer una. Y hay línea de emergencia, están las unidades de violencia intrafamiliar, están las casas de acogida, está un Ministerio Público que supuestamente está sensibilizado, está un personal, pero la realidad de NIE, tú ves en la unidad de violencia los días pico, y eso lo hemos dicho en otras ocasiones, que son lunes y martes, van de 140 a 160
usuarios y usuarias a buscar servicio para... Aquí en Santiago. Aquí en Santiago. Solo aquí en Santiago. Sí, en eso sí, y yo no sé, te estoy hablando de Santiago. Eso para una psicóloga, No, como tú imposible. comprenderás. Una sola. Una psicóloga, una persona que trabaja con los hombres violentos. Presidente, pero ¿qué es lo que le pasa a usted? Usted tiene que dar recursos para este tema de la violencia. Hay que dar recursos. Lo otro es que el propio Ministerio de la Mujer, y eso debiera de decirlo Janet Camilo con más propiedad que yo, se maneja con menos de un 2% del Producto Interno Bruto. Una barbaridad. Como tú comprenderás. Hace magia. Como tú comprenderás. No hay forma. Aunque ella tenga esa voluntad que ella plantea y que tenga esa línea, eso no ha venido a solucionar el problema, porque cada año terminamos con un número de mujeres asesinadas, y vi por ahí en algunos medios de un periódico, no recuerdo cuál ahora, que en lo que va del año ya van 50 mujeres asesinadas. Y entonces... Solo 50 no asesinadas en feminicidio, que las que son asesinadas y no es en una relación de pareja, no están en esa estadística. No, y si tú a eso le agregas que muchos de los agresores, además de atentar contra la víctima, atentan también contra su propia vida, entonces, como tú comprenderás, yo pienso que más que hablar de logros importantes, sería la necesidad de seguir llamando, de seguir presionando a los tomadores de decisiones que esa situación, o sea, el Ministerio de la Mujer necesita de recursos, que necesita que todas las instituciones se pongan como a una. La transversalidad necesaria para que todos los ministerios, todas las instituciones pongan en práctica el mismo plan. El mismo plan, y que cuando a ti te toque jugar un rol para evitar o para prevenir la violencia, tú actúes. Pero si tú te pones a ver en un país donde tú viste, por ejemplo, el otro día de Mato Berrido, que después que asesinó a su víctima le quieren dedicar un cosa. Pero si tú te ponías, no sirve, lo dejaron dirigir. Si tú la lidó muchísimos años. Si tú te ponías a buscar el listado de funcionarios públicos que han agredido, que han con antecedentes violentos, y que todos están ahí como si nada hubiera pasado, yo quiero entonces que me expliquen de qué manera se demuestra que hay una sensibilización, que hay una preocupación y que hay una ocupación cuando se dan ese tipo de cosas. Hay otros temas que no lo hemos mencionado, que se habla de la prevención del matrimonio infantil, que me imagino que ustedes también trabajan un poco de eso, el embarazo a destiempo, la violencia sexual y factores asociados a la pobreza. Es un tema. Mira, justamente. Los últimos días ha estado en evidencia sobre los medios de comunicación varios temas de el abuso que tiene que ver, el abuso sexual, la violencia, agresión y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, que es un tema de bastante preocupación. Y con eso de los abusos sexuales, las agresiones sexuales, viene de mano también el tema que tú mencionas ahí, el embarazo en la adolescencia o a temprana edad. Entonces, también muchas veces queremos como... Que continúa siendo visto en cierto estrato social como algo normal. Y no es normal, porque se te da cuenta, Denise, muchos de esos embarazos, por ejemplo, en adolescencia, no son embarazos entre parejas de la misma edad. Si tú te das cuenta, a veces tú ves niñas y niños también. Vendidas por los padres. Sí, y con depredadores sexuales también, que no está simple y llanamente el que el padre o la madre la venda, sino también una serie de depredadores sexuales que tenemos que no tienen que ver, que sean en los lugares donde se supone, mira, cuando tú ves la cantidad de niños abusados, por ejemplo, por cura y por pastores de la iglesia, que se supone que es un lugar, yo cada vez que oigo el testimonio de las víctimas de Juncalito, que una mamá llora desesperada y decía que ella se sentía culpable porque su hijo no quería ir a la iglesia, al catecismo, y ella, para que él no se quedara en el barrio y no se quedara ahí y le saliera delincuente, porque a veces dicen, le salió delincuente porque la mamá y el papá tienen la culpa, y lo obligaba a ir a la iglesia
y tuviste la situación. Cuando la mamá está trabajando y cree que su niño o su niña está seguro con el tío, con el abuelo, con el papá, con el padrastro, esto te habla a ti, que no es porque las mamás se descuidan, es porque tenemos depredadores sexuales. Mira, nosotros ahora en la semana pasada, un caso de un señor de 84 años abusando de una niña de 4 años. ¿A dónde? En una comunidad de aquí de Santiago. Pero real, no fue en película. No fue real. Que Dios uno no, mío. Todavía, bueno, uno no va a dar todos los detalles, primero porque hay una menor de edad involucrada y segundo porque el caso está todavía en la etapa de, y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, de 84 años. Sí, que con una niña de 4 años. De 4 años. O sea, ¿cómo es posible que una persona así, qué te quiere decir eso a ti? Que nosotros estamos rodeados y la gente no lo entiende hasta que no le llega el caso. Por eso es la importancia. Y la gente dice, ¿y dónde estaba la mamá? O sea, culpabilizando a la mamá además. Pero yo digo, bueno, si la mamá la dejó con no, y si la mamá la dejó con un desconocido, tú dices, bueno, la dejó con un desconocido. Sí. Pero que la mamá, las dominicanas, obliguen a sus hijos y a sus hijas, como fue el caso también de las niñas, de las jóvenes de Constanza, que el padre Johnny violó también y abusó de más de 15. Y las mamás era que la obligaban, la motivaban a que vaya. Que ir a la iglesia es un sitio seguro. Entonces, eso te dice a ti, Denise, que todos esos imaginarios y todos esos mitos y ese patrón cultural que tenemos, esos patrones culturales se mantiene. Y no tenemos que seguir trabajando en eso. Es importante que el Ministerio de la Mujer haya hecho todos estos esfuerzos. Hay más casas de acogida, hay llamadas, hay teléfonos de emergencia, hay capacitaciones, pero no ha sido suficiente porque no ha habido unos niveles de coordinación y muchas veces nos quedamos en querer mostrar logro sin ver. Y yo digo, bueno, el logro fuera es que haya que dentro de los planes disminución y que la prevención no ha disminuido. Quizás haya disminuido, pero todavía yo digo a estas alturas de juego ya una mujer asesinada que sea debiera de ser una situación, un caso muy aislado. Y tú estás viendo que la cultura o la realidad es como que ya se ha estado convirtiendo en algo normal. Y tú ves todos los días que sale la noticia y ya nadie se inmuta. ¿Qué ha pasado con la muchacha que se lanzó del hotel allá en Santo Domingo? ¿De la muchacha? Que se lanzó del hotel en Santo Domingo. Sí, que la lanzaron. ¿Cómo fue? Entonces, ese es otro elemento, Denise, muy importante y tiene que ver con la parte de la indiferencia que muchas veces tenemos y la cultura del silencio. Mira, muchas veces la gente sabe, los familiares. Ella si hubiese estado capacitada con los imaginarios y psicológicamente auxiliada por especialistas, ella sale de esa relación. De esa relación. El problema es que ella no podía salir de la relación. No podía salir de la relación. Hay una indiferencia y hay un silencio y una complicidad. Mira, muchas veces la gente sabe lo que está pasando alrededor, los familiares, los vecinos, la amiga más cercana, pero hay una cultura, bueno, yo no me quiero meter en eso o yo me meto en eso y después ellos se juntan. Entonces, hay que seguir llamando a la población de Denise. Lo importante que es que las personas sepan que ante el tema de abuso, de violencia, de agresiones, no podemos quedarnos calladas, tenemos que intervenir, tenemos que decirlo, tenemos que manifestarlo, porque la cultura del silencio y la cultura de la indiferencia ha estado también contribuyendo de manera alarmante a que continuemos. O involuntaria, porque no es voluntaria. Yo pienso que no es voluntaria. No es voluntaria, pero muchas veces la gente sabe, mira, cada vez hubo una situación, aunque estamos hablando de las agresiones sexuales, de la violencia, de las agresiones que sufren nuestros niños y niñas también, a veces por la cadena de la violencia, que el papá golpeó a la mamá le da al niño, y entonces hubo una experiencia en Hato del Yaque, y yo siempre lo saco a relucir, porque todo el mundo sabía lo que un niño estaba pasando allá con los niveles de violencia que era sometido, y nadie quería
decir nada, hasta que el niño lo mataron de tantos golpes que le dieron. Entonces yo decía, si la gente hubiese actuado, pues la cosa, bueno, a veces las cosas tienen que suceder, porque después de eso que lo discutimos en la hermana Mirabal, sensibilizamos a las mujeres, se estaba dando otro caso de agresión a un bebé por la mamá y el papá que usaban vicios, y una compañera se acercó y me dijo, mira, está pasando y esto, por lo que dijimos aquella vez, yo quisiera que actuáramos. Y nos reunimos con ella y le dijimos, y dijo, pero volvió. Se fue y se denunció y bueno, felizmente los resultados, el niño lo rescataron, llamaron a la abuela, le dieron su sermón y el niño está ahí, o sea, que salió de esa situación. Y yo le digo, ustedes ven, si uno a veces actúa, previene. Claro. Y si tú previenes, evita claro. que pasen las cosas. Y forma cosas. parte de la responsabilidad ciudadana. Eso está dentro de nuestra responsabilidad, como ciudadanos, de realmente poder denunciar lo que está ante nuestros ojos. Incluso hay una parte de la ley que protege a los miembros de las juntas de vecinos y le da la autoridad realmente para denunciar y llamar a las autoridades. Incluso en caso de que fuera maltrato físico, robo, violación, retener el agresor y llamar a las autoridades. Pero el sistema también que tenemos, Denise, de justicia, un sistema que no funciona y que funciona muy lento. A veces nadie quiere verse involucrado, porque tú ves a veces que tú vas como testigo de una situación. Y terminas perjudicado. Y no solo que terminas perjudicado, que tú te tienes que pasar meses, años en reenvío, y la gente dice, bueno, pero yo entiende que está haciendo un favor, y si estoy haciendo un favor, entonces muchas veces por ese sistema que no funciona como debe de funcionar, la gente se hace de la vista gorda y no queremos asumir niveles de compromiso, ni vernos mucho menos involucrados en una cosa como esta, por los niveles también de complicidad que se dan. En esos actos de violencia que han sido identificados por ustedes y que ustedes han incluso rescatado a las víctimas, ¿la han llevado a casas de acogida? Hay casos. ¿Funcionan las casas de acogida? Sí, con muchas limitaciones. Debe de mejorarse los servicios que ahí se dan, porque como te digo, aunque hay un personal capacitado, y tenga muy buenos deseos, a veces los recursos, o casi siempre, los recursos son muy, muy limitados. Pero las casas de acogida son una realidad. Las casas de acogida existen. ¿Cuántas hay en Santiago? Yo ¿Tú sabes? en Santiago creo que hay una casa, hay una casa, sí. Y entonces, a veces las condiciones realmente no son muy las deseadas. Las deseadas, y a veces también las víctimas se desesperan si están en peligro y no pueden estar con sus hijos, sus hijas, o si están en unas condiciones que no son, y a veces la gente sale. Entonces, en ese sentido, todos los servicios y las iniciativas que se tomen de cara a la prevención de la violencia contra la mujer y al interior de la familia, se necesita, Denise, que los servicios que desde ahí se brinden sean mucho mejor en cantidad, en calidad y en calidez. Todavía no es posible que a veces llega una víctima a la unidad y llega allí como medio desorientada y no encuentra a veces quién le pueda dar las orientaciones del lugar, porque la cantidad de gente que hay esperando son mucho más que la capacidad de respuesta que se tiene. Estamos conversando con Raquel Rivera, ella es dirigente del núcleo Hermanas Mirabal. Ya regresamos. Raquel, estamos conversando con Raquel Rivera del movimiento Hermanas Mirabal. Evidentemente que cuando tenemos una mujer en condiciones vulnerables, ¿verdad? O víctima de violencia, se daña una familia. Se daña una familia porque en los últimos casos hemos visto que, o en muchos de los últimos casos hemos visto que los hombres se terminan quitándose la vida y que lamentablemente dejan unos niños en la orfandad. Así es. ¿Qué institución del Estado está funcionando para darle acogida a esos niños? ¿Sigue funcionando CONANI? Bueno, CONANI, vamos a decir, como todas las instituciones públicas, funciona también con muchísimas limitaciones. Entonces, cuando se da este caso de la violencia al interior de la familia y se da el caso específico que
muere la mamá y muere el padre, como tú comprenderás, tenemos entonces niños y niñas huérfanos, que muchas veces terminan en casa de un pariente cercano o de una abuela, y ya tú sabes en qué condiciones muchas veces, y cuando no se quedan en la calle, entonces terminan a veces en Conani. Cuando estaba la fiscal que salió, fruto de mucha experiencia de esa vivida, como tú decías, ellos definieron un programa para niños y niñas huérfanos de la violencia, pero hasta donde yo tengo conocimiento es para proporcionarle a esos niños y a esas niñas la ayuda que en términos psicológicos, algunas ayudas materiales, como contribuir con... Pero no son ayudas garantistas, no son ayudas que garantizan que un niño de esos va a poder estudiar, va a poder crecer sano, se va a poder alimentar. Bueno, lo de canalizarle y darle ayuda con los útiles escolares, garantizar que estudien sí, pero la parte de crecer sano, hay que verlo, porque el niño o la niña que ha pasado por la experiencia de ver que su papá mató a su mamá, por ejemplo, y nunca él va a entender por qué su papá mató a su mamá. Y si el papá entonces también se suicida, entonces viene la interrogante. Y por mucha terapia que reciban esos niños y esas niñas, es igual que los niños y las niñas que son abusados, por mucha terapia que ellos reciban, le ayudan, pero no se puede garantizar, porque son como secuelas muy profundas y que le dejan mucho pesar y que muchas veces... Pero Conani no hace nada por esos niños. Conani no tiene un plan de coger esos niños, internarlos. Conani está ahí. Lo que pasa, hasta donde yo tengo entendido, Conani, al igual que todas las instituciones públicas, tiene muchísimas limitaciones. Yo vi el otro día de unos niños, dos niños, en este mes que pasó, que lo dejaron abandonado, ¿verdad? Parece que alguna joven, adolescente, y lo dejan abandonado, entonces lo llevan al hospital para que de ahí, después de chequearlo, examinarlo, lo mandan a Conani. Pero muchas veces la condición de Conani, al igual que te digo, porque aquí no estamos en otro país, aquí todos sabemos cómo funcionan la mayoría de las instituciones públicas, que a veces depende mucho de la actitud que la persona que esté ahí tenga. No porque en términos institucional hayan cuestiones que haya que darle seguimiento, y si esa persona que está ahí por una razón u otra se va o se sale, se cae el programa, se caen las pocas iniciativas porque no hay continuidad, no hay institucionalidad. Tú has visto, por ejemplo, con las instituciones públicas, ayuntamiento, todo eso, que el que está inicia un plan. Yo recuerdo una vez que nosotras de la hermana Mirabal adquirimos un terreno para construir un centro de salud de primer nivel en el Hoyo de Lía, en la Yagüita de Pastor. Y se comenzó en una gestión que fue con José Enrique Soy, cuando él salió de ahí, que el local estaba ya casi terminado, porque vino otro. No se continuó y tuvimos que esperar entonces 6 años más. Entonces, te digo, por poner el ejemplo, pero igual cada uno. Entonces, a veces tú vas a instituciones, te topas con un personal que está sensibilizado, que está motivado y toma una que otra iniciativa. Yo soy de las que digo, tengo la tesis, la sostengo, que la deficiencia de la administración pública motiva el negocio privado. Cada vez que una institución pública no funciona, tú ves que en la escuela pública hay problemas, comienzan a aparecer hasta los colegios hasta en los barrios, que sin muchas condiciones, que no está el sistema de salud funcionando, y bueno, comienzan 2 o 3 médicos, se unen y ponen... hacen una clínica. Entonces, por eso es que yo te digo que a veces pareciera como si fuera mediocridad de parte de uno cuando tú dices, no, es que esto no está funcionando como debiera de funcionar. Y la gente dice, pero es que ustedes no se encuentran nada bien, es que ustedes todo lo tienen que criticar, y no es eso, es que uno siempre dice que las cosas, por ejemplo, yo digo, cuando una víctima de violencia va o un paciente va a un centro de salud,
el servicio, una víctima de violencia es una gente que va con muchísimo problema y necesita cuando llegue que alguien la coja, la reciba, le dé un trato, no la revictimice, no la acuse. Eso no es posible. Hay un comunicador que tuiteó en los últimos días que la culpa de que las mujeres fueran objeto de violencia era porque se ponían los shows muy cortos. Un comunicador. Sí, yo vi un programa de televisión un día de esto diciendo que realmente más que estar hablando de la violencia hay que prohibirle a las mujeres o decirle que no deben de vestirse de tal o cual forma. Y yo pienso que han violado monjas vestidas de monjas. De monjas. Mujeres vestidas de profesionales. Pero niñas. Pero yo te quiero decir, una niña de 3 o 4 años, ¿qué provocación le puede hacer a un depredador sexual para que la viole? Pero ¿qué pasa? ¿Está de acuerdo con la nueva legislación que está hablando, con la propuesta de la ley para los violadores? ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, yo te voy a decir, el problema aquí quizás no es de si estamos de acuerdo o no, el problema es que aquí hay que hacer que las cosas que están ahí funcionen. Lo que está. Por lo menos que le den muestra a uno, que lo poco que está establecido funcione para tú decir si va a haber garantía de que esto que se aprobó va a funcionar, porque aquí las cosas se cogen como por moda y muchas veces... O sea, que tú no estás de acuerdo que a esos violadores le hagan como dice Lorena Bobby. No, que la gente se defienda. Lorena Bobby pues trató de defenderse y qué bueno que la gente se defiende. Y a veces, el otro día hubo una joven nosotros defendimos una joven hace un tiempito, que ella en defensa propia con la misma arma de fuego una sevillana, fue a asesinarla, ella se la quitó, fue más activa que él, le dio una sola estocada y ella lo mató. Era una muchacha de la zona de Ato del Yaque. Pero cansada de que él golpeara a la mamá. Y entonces fuimos, y ella nada más, esa fue otra, y ella nada más, y ella fue, le tiraron nada más 4 años, y muchísima gente no estaba acusando, y ella hicimos contacto con el director de la escuela donde ella estudiaba, que fue a testificar, a decir las veces que ese agresor, estando ella estudiando, había ido allá a matarle y que ellos la habían salvado. Entonces, ese tipo de cosas, y ella fue muy activa, y si no era ella, era él o ella, si no era él, era ella. Entonces, uno no viene a motivar a que sea verdad, pero sí es importante señalar que muchas veces aquí se dan las cosas por una indiferencia de quienes tienen que tomar la decisión. De las autoridades. También por falta de información de las víctimas. Y de sensibilización y de seguimiento y falta de voluntad. Todavía las víctimas son las que siguen llevando la orden de alejamiento. Todavía, porque, por ejemplo, Nuevo Fiscal dijo, yo nombré otro alguacil y le conseguí un motor, pero entonces habrían 3, pero resulta que la cantidad de la demanda es mucho mayor. Entonces no es para que hayan 3, y cuando nombran se comienzan a distribuirlo aquí y allá. Entonces muchas veces las víctimas son las mismas que tienen que hacer la labor de mensajería. Las víctimas son las que tienen que estar atentos cuando tienen una orden de arresto para ver si alcanzan a ver al agresor. Entonces salí al cuartel más cercano a buscarlo, que muchas veces no hay vehículo, o hay un solo policía, es un pleito de marido o un solo policía que está en el cuartel y no lo puede dejar solo, o si hay vehículo no hay combustible, y si hay combustible no hay quien lo maneje. Entonces, ante toda esa deficiencia, que estamos atrapados, en este país estamos atrapados. Ante toda esa deficiencia, como tú comprenderás, entonces no basta con que digamos, tú ves que en noviembre viene ahí, tú vas a ver cuánta campaña. Hay que ejecutar. Cuánta campaña, que caminata, que una campaña, que ni una más, que son importantes. O sea, nosotros hemos hecho campaña. Pero ese compromiso, esa campaña, esa caminata, es un compromiso sobre todo con aquellas mujeres que murieron a manos de sus verdugos. De sus verdugos, exactamente. Y que es un recordatorio para las que estamos vivas. Pero no dejarnos abusar. No deben los tomadores de decisiones, en este caso el gobierno, el Estado, dejar descansar las acciones en una campaña para un 25 de noviembre o para un 8 de marzo. Debe de ser un plan sistemático del presidente que trate de la República. Pero para eso no es prioritario para ellos. Es la agenda del presidente de la República para que realmente exista la transversalidad
en todas las instituciones del Estado y que llegue la campaña a la gran mayoría de la población. De la población, así es debe así. de ser. Y mira, trabajar por otro la parte lado, de la prevención. Claro, por otro lado, el Organismo Internacional de los Derechos Humanos nos tiene a nosotros muy mal parados con el tema de los embarazos en los infantes. Bueno, yo no sé si nos tenga mal parado o si simple y llanamente yo estoy presentando la realidad que está pasando. Estamos sí, feos. Porque la cantidad de niñas embarazadas a temprana edad, decía alguien de Profamilia que estábamos el otro día juntos, que antes, hace un tiempito, eran de 14 y 15 años, y ya hay niñas de 12, de 11 y 12 años embarazadas. Entonces también debe de ser una situación de preocupación y de ocuparnos y de la población, de todo el mundo, de la familia, de la comunidad, del Estado, y seguir lo que nosotros hemos estado demandando. Nosotros entendemos que eso se da porque la mayoría de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes sobre todo no tienen la información sobre su sexualidad, ni mucho menos lo que implica unas relaciones sexuales a temprana edad, los compromisos y las consecuencias. Y por eso hemos estado demandando la necesidad de que en las escuelas se trabaje ese tema como sexual, una materia más. Ya. Bueno, Raquel, gracias por habernos acompañado esta noche. Como siempre, usted viene ahí artillada, llena de información. De informaciones, gracias a ustedes, Denis, por siempre darnos la oportunidad de venir a compartir con las amigas y los amigos televidentes. Qué bueno que hayan comunicadoras, en este caso como tú, que se tienen claro para qué tienen un micrófono en la mano. Gracias, que querida. para servir a la población. Gracias, querida. Señores, no se muevan, vamos a establecer contacto con el amigo Víctor Castillo, que ya está listo para compartir con nosotros las internacionales. Gracias, Raquel. Gracias a ti. Buenas noches y muchas gracias. Iniciamos de inmediato nuestro recorrido por el mundo de la información internacional. Al cierre por el 25. El ultraderechista Jair Bolsonaro abrió una ventaja de 18 puntos con respecto al progresista Fernando Haddad, confirmando así ser el favorito para ganar la presidencia de Brasil de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo día 28, según una encuesta divulgada hoy por el Instituto IBOP. El sondeo, el primero realizado por IBOP después de la primera vuelta de los comicios, atribuyó un 59% de los votos válidos a Bolsonaro, mientras Haddad, sustituto de Luis Ignacio Lula da Silva como abanderado del Partido de los Trabajadores, obtendría el 41% de los sufragios. Los datos de IBOP apuntan también a que un 41% de los entrevistados votaría con seguridad por Bolsonaro, mientras que el 35% del electorado no votaría de ninguna manera por el ultraderechista, un nostálgico de la dictadura militar y polémico por sus declaraciones de tinte racista, machista y homófobo. Por su parte, el heredero de Lula da Silva registró un nivel de rechazo de un 47%, mientras que el 28% de los entrevistados manifestó que seguramente votaría por el progresista. Echadas están las cartas en las elecciones de Brasil. El vicepresidente sectorial para la economía de Venezuela, Tarek Al-Aizami, anunció este martes que todas las transacciones del mercado cambiario venezolano estarán referenciadas en euro y no en dólar como se realizaba hasta ahora. El funcionario explicó que las más recientes sanciones hechas por el gobierno estadounidense contra el país suramericano bloquean la posibilidad de seguir transando en el mercado cambiario venezolano con el dólar. Entre las medidas económicas anunciadas este martes por Venezuela se encuentra la solicitud de iniciar un nuevo esquema para la corresponsalía bancaria del sistema público. Aseveró que se han realizado adelantos en el tema de operaciones comerciales con países de Asia y Europa. El vicepresidente económico venezolano anunció que 2.000 billones de euros irán al mercado cambiario nacional y que el Estado hará ofertas de divisas entre noviembre y diciembre para los sectores productivos. La doctora Jennifer Landrum fue identificada como la tercera persona que murió el fin de semana pasado cuando una avioneta se estrelló en el Océano Atlántico frente a los Hamptons. Landrum, maestra de educación especial de una secundaria de Thomson, Georgia, fue una de las 3 víctimas que murieron en el accidente aéreo del sábado, anunció hoy la superintendente de la Junta de Educación de Macduff, Michelle Rhodes. El Piper PA-34 de 2 asientos y 2 motores donde volaba Landrum, junto con Raya Persaud de Waterbury, Connecticut, y otro hombre no identificado de 41 años, perdió el contacto por radio a 1 milla de Long Island, según la policía del estado de Nueva York. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte están investigando el accidente.
Y el presidente Donald Trump amenazó hoy con retirar la financiación y las ayudas de Estados Unidos a Honduras si no se detiene una caravana de personas que se dirige a Estados Unidos. Aproximadamente 3.000 migrantes cruzaron desde Honduras a Guatemala el lunes con dirección al norte tras un enfrentamiento con policías antidisturbios en medio de las advertencias de Washington de que no deben intentar entrar de manera ilegal a Estados Unidos. La multitud duplica con creces en tamaño a la del sábado cuando unas 1.300 personas salieron al norte de Honduras en la que ha sido calificada como la caminata del migrante, afirmó uno de los organizadores. Los migrantes planean pedir el estatus de refugiados en México o intentar pasar a Estados Unidos. Las empobrecidas naciones de Centroamérica, desde donde han huido miles de personas en los últimos años, están bajo una creciente presión por parte del gobierno de Trump para que hagan mayores esfuerzos y frenen la migración. Y por último, diplomáticos cubanos boicotearon hoy martes, con gritos y golpes sobre las mesas, un acto organizado en la sede de la ONU por Estados Unidos para denunciar la situación de los presos políticos en la isla caribeña. La delegación cubana, que había pedido a Naciones Unidas la cancelación del evento por considerar que violaba las normas de la organización, se presentó finalmente en la sala, impidiendo que la cita se desarrollara con normalidad. Los participantes en el acto, incluida la diplomática estadounidense Kelly Currie y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pronunciaron sus discursos, pero apenas podían escucharse en medio de gritos de «Cuba sí, bloqueo no» y golpes sobre las mesas. La representante permanente de Cuba, Ana Yancy Rodríguez, mientras tanto acusó a Estados Unidos de tratar de utilizar el nombre del emblema de la ONU en un acto contra un Estado miembro, simulando apoyo internacional a su falaz campaña. Hasta aquí las internacionales al cierre. Por mi parte, les deseo a todos una feliz noche y hasta la próxima. Soy Víctor Castillo. Gracias por su sintonía. Feliz resto de la noche. Duerman bien. Hasta mañana.